hoy está con nosotros Carmen María Pinilla, socióloga e investigadora de José María Arguedas. Como encargada de la colección José María Arguedas de la Universidad Católica, ubicó y publicó documentos de Arguedas y sobre Arguedas. Ha publicado varias obras sobre Arguedas y ha compilado otras tantas sobre este mismo escritor. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Y en la introducción del libro Toda la sangre 50 años después, es un libro multiautoral que ha editado invitada. Lo siguiente: Arguedas se ha convertido sin lugar a dudas en un héroe cultural con quien se identifican miles de peruanos por el valor de su obra, por la actualidad del mensaje que ofrece y por las características de su vida. Esto dice usted en la página 11. Bueno, vea, la primera acepción, y la acepción más importante de héroe, es persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes, ¿no? Y esto, generalmente el término se reserva para algún militar que pues ha realizado alguna hazaña memorable o en fin alguna proeza, ¿no? Entonces se dice héroe por eso de Grau o de Bolognesi. Pero no se aplica normalmente el término en el ámbito civil, ¿no? Sino más bien, repito, en el ámbito castrense. Entonces es inusual pues el uso ya en el lenguaje común y corriente, ¿no? Ahora, es héroe, por ejemplo, ¿no? de un gran historiador como Basadre, ¿no? Se le han dedicado muchos elogios justificados, pero nadie le ha dicho que es un héroe, ¿no? Tampoco nadie ha llamado héroe a Sánchez, a pesar de que ha sido pues una persona física y un gran literato. Pero usted dice que Arguedas fue un héroe cultural. ¿Por qué? Porque ahí la palabra héroe tienen que ver con la peruanidad, con la nación, con el interés de forjar una nacionalidad, un nosotros. En este caso, Arguedas, por eso digo también que su vida es tan importante, su vida refleja un compromiso, en el sentido ya de María, una lucha heroica por plasmar estos ideales de la nacionalidad, digamos. Entonces, pero, perdón, usted dice que se ha inmolado en el mismo sentido en que, digamos, ¿no? Un héroe militar, sí, que da su vida. Exactamente, Arguedas da su vida, ofrece su vida porque hay una preocupación constante que no lo deja en paz, que probablemente exacerba todas las angustias que ya él tenía de origen personal, pero también está presente este compromiso social de la peruanidad. En ese sentido, y considerando sobre todo su vida, y considerando que es un modelo para muchos millones de migrantes andinos, es que la gente lo considera como un referente, como un héroe, que dicen, él ha pasado, él ha muerto, digamos, por tratar de plasmar estos ideales de peruanidad. Pero con eso más o menos se podría también deducir, bueno, más de uno puede entender eso, que si Arguedas no se hubiese suicidado, entonces no sería héroe, ¿no? Porque usted dice, se ha inmolado. Bueno, entonces hay ahí, digamos, una diferencia con otros que murieron, pues, una muerte natural. Por eso es que digo que es tan importante la biografía de Arguedas para su ubicación como héroe cultural, porque sin lugar a dudas la muerte, el suicidio, también ha colaborado a esta categorización de Arguedas como héroe cultural. Bueno, pero esto ya es independiente de su obra, ¿no? Es una manera de terminar, pero el hecho de haber terminado así no valora la obra, ¿no? Muchos dicen que él ha representado, ha forjado una nueva identidad, ¿no? Inédita, que es este mestizo que logra armonizar
el legado andino con el legado occidental, pero esto significa una lucha constante. Entonces, desde el punto de vista social, desde el plano social, se puede interpretar esta situación de héroe cultural. Por supuesto que el suicidio obedece a causas individuales, causas particulares, pero también en ello, en esta determinación individual, particular, está presente el plano de lo social. Esta lucha, este afán por mostrar la posibilidad de una peruanidad armónica, ¿de acuerdo? O donde pueden confluir, como es el título de esta importantísima novela, todas las sangres. Aníbal Quijano recuerda que Arguedas insistió, y más de una vez, en que lo que le produjo una orientación definitiva fue la lectura del trabajo de Lenin, El Estado y la Revolución. Dice Arguedas, esa lectura me hizo socialista, pero no mató en mí lo mágico. Bueno, Quijano dice que lo mágico es definitorio en el caso de Arguedas, ¿no? ¿Usted comparte esta opinión? Sí, por supuesto, porque, Aníbal Quijano dice que en las discusiones que tenía con Arguedas discutían mucho las tesis de Lenin, pero antes que eso, antes que esta lectura de Arguedas, de Lenin, está la lectura de Arguedas de Mariátegui. Entonces, el socialismo de Mariátegui considero yo que es definitivo. Esa lectura de los ensayos o de la revista Mauta va a ser definitiva en los ideales, en el proyecto de escritor que él entonces construye y en su propia identidad. Entonces, en ese socialismo hay cabida para lo mágico. En todo caso, este socialismo indoamericano, como sostiene esta peruanidad indoamericana, el socialismo indoamericano de Mariátegui, da posibilidades a que él introduzca también los elementos mágicos, en el sentido de que estos elementos mágicos vienen para Arguedas y son un distintivo muy importante de la cultura andina. Entonces, en este sentido es que el socialismo no tiene que ser puramente occidental, de acuerdo a los cánones y la ortodoxia, sino que hay cabida para la magia, para la cultura andina, para la tradición andina. Claro, pero una tipificación así, Arguedas, ya lo desubica del plano, digamos, académico, del plano de un investigador formal, ¿no? Porque aquí hay dos vertientes que no veo cómo se puedan fácilmente relacionar, ¿no? Porque esta otra dimensión es ajena a las ciencias sociales, ¿no? Claro. Y por eso es que ocurre la famosa polémica de 1965, al año siguiente en que se publica Todas las Sangres, justamente se produce esta contradicción entre lo mágico, el socialismo mágico y el socialismo ortodoxo. Entonces le dicen, ¿pero cómo? ¿Qué lugar van a ocupar las comunidades o qué lugar va a ocupar Rendón Vilca en la construcción del socialismo, de la sociedad, de la revolución, etcétera? Y él dice que perfectamente tiene cabida, pero que él lo plantea como un novelista que es. Sí, pero esa reunión es de Arequipa, ¿no? Aquí. Primero fue en Arequipa el primer encuentro de narradores peruanos, en Arequipa. 2 semanas después, en Lima, en el Instituto de Estudios Peruanos. Es la segunda mesa redonda sobre literatura y sociología. La primera mesa redonda había tenido lugar un mes antes. Sí, pero ¿en cuál de ellas, digamos, se derrumba? En la segunda. Que originalmente se iba a discutir según Bravo Bressani, 4 publicaciones recientes: La Ciudad de los Perros, Lima la Horrible, Todas las Sangres y el proceso de cholificación de Aníbal Quijano. A última hora decidieron que solamente se iba a discutir Todas las Sangres. Pero yo me pregunto, y le pregunto a usted que es especialista en Arguedas, ¿cómo una persona inteligente y despierta como Arguedas
no podía o no pudo distinguir, ¿no?, este elemento mágico andino de la extracción quechua, ¿no?, de las ciencias sociales. O sea, él era antropólogo, ¿no?, pero era un antropólogo que leía poco, creo que comenzó a leer muy tardíamente, por lo menos en forma sistemática. Cuando uno revisa la obra antropológica de Arguedas, por ejemplo, hay un solo trabajo, que es el trabajo que hizo en las comunidades de España y el Perú, ¿no?, que podríamos decir pues, que es un trabajo académico, formal, con citas bibliográficas y todo. Todo el resto de la obra antropológica son artículos, son ponencias, etcétera, cosas muy interesantes, de hecho sé de paso, pero no son académicos, ¿no? O sea, son una persona pues inteligente que publica, pero ¿cómo no se pudo conciliar esto? Porque creo yo, bueno, también está una salvedad, también está la tesis de las comunidades, la evolución de las comunidades sobre el Valle del Mantaro, antes que las comunidades de España y el Perú. Entonces, digamos, hay dos trabajos que siguen todos los cánones de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Un segundito, que me están indicando que debemos hacer acá la primera detención, luego continúa la invitada. Estamos dialogando con Carmen María Pinilla. Estamos hablando exactamente de... El academicismo, la falta de el orden que impone la ciencia científico-social en los trabajos antropológicos de Arguedas. Y entonces yo explicaría eso por la manera como, por supuesto que su aprendizaje, su acercamiento a la antropología es tardío. Primero estudia literatura, pasa muchos años y regresa a estudiar etnología puntualmente, y entiende una manera de trabajo antropológico no como en esa época estaba de moda de acuerdo a los cánones del positivismo, sino más al estilo Dilthey, autor que él conoce y lee y que se queda maravillado en los años 50. Lee este trabajo que es Vida y Poesía, donde Dilthey precisamente aplica su teoría sobre la especificidad de las ciencias del espíritu para explicar lo diferente que es el modelo de ciencia para las ciencias humanas que para las ciencias naturales. Y entonces esta importancia que le da a la vida, a la vivencia, a la comprensión, a la interpretación de la vida, es para Arguedas algo muy importante, y probablemente, digo yo, en base a este modelo de ciencia es que él se siente con autoridad para publicar, y al mismo tiempo es aceptado por dentro del medio académico como un legítimo antropólogo. Entonces, esta importancia que él da a la vida me parece que es una de las fortalezas de su trabajo antropológico. Stefano Barese cuenta que un día, quizá un año antes del suicidio de Arguedas, ¿no?, en el departamento de antropología de la Universidad de San Marcos, estaban reunidos ahí los integrantes del departamento, y de pronto Arguedas, ¿no?, comenzó a hablar en quechua, para sorpresa y desconcierto de todos, ¿no? Ahora el silencio, dice, más ambiguo y mortificante fue el de los profesores que estaban ahí y que sabían quechua, ¿no? Y que se quedaron callados, ¿no? O sea, que no querían reconocer su condición de andinos, ¿no? Bueno, yo tengo una explicación de esto que parece simplemente una anécdota, y me parece que no lo es. O sea, que no es simplemente eso, es mucho más. El verbo es creador y recreador, ¿no? Recordemos el capítulo del Génesis, que nos presenta a un Dios que crea a impulso de su propia recitación, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿no? Entonces el verbo crea y recrea, ¿no? Entonces, cuando Arguedas, ¿no?, se pone a hablar en quechua,
está recreando esta cultura que se iba o que ya era más lejana para los otros o completamente lejana, pero que él iba nuevamente a vivificar mediante el verbo, ¿no? Entonces, por eso, no es que fue simplemente una salida o una boutade, sino que era este intento, no sé si tampoco él lo pensó así, a veces son cosas que no pertenecen al plano, digamos, de raciocinio, ¿no? Sino son cosas de un orden diferente, ¿no? El inconsciente o en fin, lo irracional. Entonces así le daba nueva vida a su cultura ancestral, ¿no? Claro, Arguedas en ese momento pues no era el antropólogo, ¿no? Pero sí era el mago, ¿no? Y entonces, como dice, y me lo dijo más de una vez el antropólogo Luis Miñones, que conoció y que trabajó con Arguedas, ¿no? Arguedas, dice Miñones, nunca fue ni quiso ser un científico social, stricto sensu, ¿no? Sino un intuitivo, ¿no? Medio mágico, muy despierto, inteligente, perspicaz, ¿no? Por eso, cuando uno lee, por ejemplo, y eso también me lo dijo Millones, las cosas que dijo Arguedas sobre la música son valiosas. Y yo siempre he manifestado que el primero en darse cuenta de lo que era Ima Suma fue Arguedas, porque Arguedas publicó ya en la década del 40 los primeros artículos contra Ima Suma, denunciando a Ima Suma, ¿no? Y sin embargo después Ima Suma pasó pues como, digamos, la maravilla, ¿no? De las maravillas, ¿no? Y yo recuerdo que comenzaba diciendo, pero ¿cómo pueden pensar eso de esta señora que ni siquiera sabe quechua, ¿no? Y si la familia es de Cajamarca, pero se afincó en el Callao, etcétera, o era del Callao y volvió a Cajamarca, no sé cómo es la historia, pero efectivamente, ¿no? Y otro, Eilson, Jorge Eduardo Eilson, ¿no? Dice que un día en Italia se encontró con el famoso músico Stravinsky, y entonces un amigo común de ambos lo presentó a Eilson, y le dijo pues que este señor era del Perú. Entonces Stravinsky dijo, como Ima Suma. Y entonces Eilson dijo, no, un momento, no hay que confundir, ¿no? Y dijo, yo le voy a explicar quién es Ima Suma. Eso en el año 50, en el año 50 todavía Ima Suma estaba haciendo también presentaciones importantes en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿usted considera que digamos, hay que fijarse más bien en este saber intuitivo, en este saber tradicional, y no tanto en el Arguedas científico-social, que a veces se le presenta así, ¿no? Yo pienso que los dos aspectos, en realidad, corren paralelos, porque, y lo más importante, en todo esto es la vida, la vivencia. La vivencia alimenta la literatura y alimenta también las ciencias sociales. Y quiero contar una anécdota, un testimonio de Arguedas. Él dice, para tener presente de qué forma lo andino, la música tradicional, el quechua, ha quedado grabado como melodías internas en su subjetividad y su manera de apreciar el mundo. Entonces, de forma que él no puede expresarse prescindiendo de este legado tan importante. Él dice, cuando yo era niño y vivía con los concertados indios en la cocina de mi madrastra, y a veces venía mi padre como juez importante de primera instancia en Puquio, y venía a la casa de San Juan de Lucanas, a mí me sacaban de la cocina, me peinaban, me arreglaban, y yo ocupaba mi sitio en el comedor principal. Y que muchas veces a su padre le hacía gracia cuando le decían, a ver, José María canta, y él cantaba haciendo, dice José María, haciendo exactamente lo que yo había visto y me gustaba y que había aprendido con mis compañeritos, los escoleros del pueblo de San Juan, y cantaba en quechua, y daba inflexión y bailaba, y entonces su padre se reía y decía, mira cómo imita, y dice José María en su testimonio, mi padre no sabía que yo no imitaba, que a mí me salía esto naturalmente, y por eso es que, digamos que su obra antropológica se inicia en 1938, cuando él está preso.
él está preso, ya ha publicado Agua en 1934 y 35, y está preso por el famoso lío en San Marcos con el señor Camarota, el italiano Camarota, que lo pifean, qué sé yo, y los meten preso a todos los muchachos revoltosos, y entonces, porque era un fascista además y ellos estaban en contra del fascismo, entonces él, preso, escribe su primer trabajo de recopilación etnográfica, como es Canto Quechua. ¿Qué es Canto Quechua? Una serie de canciones en quechua, poesía quechua, que él recordaba de toda la época de su infancia y adolescencia. Y entonces, en el inicio de su carrera, digamos, su carrera antropológica, está también las vivencias, este legado, esta tradición andina tan importante que él se propone, cuando escribe Agua, dar a conocer, mostrar. Y por eso es que, como bien lo han sostenido muchos críticos literarios, pero Ricardo González Vigil, él, repitiendo un testimonio de Arguedas, enfatiza en este trabajo que él tuvo que hacer para que el castellano exprese la riqueza, la musicalidad del quechua. Porque traduciendo palabra por palabra no sale, no expresa este mundo, esta belleza que él sí logra con estos desordenamientos y aplicando el gerundio, etcétera, expresar este impacto que tiene el quechua. Pero sin embargo, él dice que, incluso ya en obras posteriores, ¿no?, él advertía en muchos pasajes una sintaxis quechua, y que era una combinación o era un tratar de decirlo bien en castellano, pero no le salía. Cuando se ha dicho, como por ejemplo lo ha dicho Vargas Llosa, ¿no?, que llegó a dominar completamente y que escribía perfectamente, hay un tipo de perfección formal, pero que no es el alma del idioma, y esa alma no la podía él realmente tener, porque el legado quechua pesaba mucho. De modo que muchas de las cosas, repito, él mismo dice que muchas de las construcciones eran un poco fatigosas porque eran construcciones donde se trataba de combinar los dos idiomas, ¿no?, y a veces no siempre resultaba feliz la combinación. Sí. ¿No? Él dice sutiles desordenamientos, Ajá. pero lo hace adrede. Él lo hace adrede para causar ese efecto, ¿ya? Pero si uno revisa sus cartas o sus ensayos, ahí no hay ningún error que uno pueda descubrir porque está empleando mal el castellano. No, incluso él es muy curioso. Hay una anécdota de cuando él está en el Colegio Santa Isabel de Huancayo. Casi lo botan, mejor dicho, lo botan, el profesor de castellano, porque porfiaba con el joven José María sobre unas cuestiones, no sé si eran de verbo o de construcción de oraciones, y él se impone al profesor porque él está seguro, había tenido antes en el colegio Miguel Grau como profesor a Armando Bonifaz, que era un excelente profesor de castellano, dominaba no solamente castellano, sabía de literatura peruana, mundial, etcétera, etcétera. Entonces había tenido este profesor y esta formación, y entonces porfía al profesor devoto, creo que era de Huancayo, y lo botan. Uh-huh. Porque él estaba seguro de la sintaxis, de, en fin, todas las reglas gramaticales que había aprendido con Bonifaz. Vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya regresaremos. Seguimos dialogando con Carmen María Pinilla. José Mendívil, que es socióloga de la Universidad Ricardo Palma, ha publicado recientemente un libro titulado Arguedas en su laberinto. Este libro lo mostré, además ustedes recordarán que a Mendívil lo he entrevistado hasta en 2 o 3 oportunidades, ¿no? Bueno, en este libro titulado Arguedas en su laberinto, en la página 54 y en la siguiente dice: Carmen María Pinilla, comentando lo que se dijo en el centenario del nacimiento de Arguedas, afirma que Arguedas se forjó para sí la imagen de ser el verdadero intérprete del indio y que su saber era vivencial, y que al ser cuestionada su novela Todas las Sangres en 1965, sintió que la ciencia de sus críticos devaluaba su saber vivencial y que lo que había vivido no era real, y que esta crítica casi lo saca
de surrealismo mágico, como le dijera a Tomás Escajadillo. Y yo digo, no, siendo como era Arguedas, una persona inteligente y despierta, ¿cómo no pudo hacer este deslinde, no, este distingo entre, digamos, lo que es una investigación de ciencias sociales y lo que es el realismo mágico, que es perfectamente también admisible, pero en otro terreno, pero no confundirlo, ¿no? ¿Qué peligro había al respecto? Yo creo que no confundía, él tenía clarísimo de qué se trataba una novela que trata con la ficción y de qué se trataba un trabajo, una investigación, un ensayo antropológico. Lo tenía clarísimo la metodología, los requisitos que exigía el trabajo académico. Pero justamente cuando él proyecta escribir la novela Todas las Sangres, dice: esto es un trabajo, esto es un proyecto que yo lo voy a hacer a través de la literatura. ¿Por qué? Porque en la literatura con la literatura yo puedo expresar este drama de una manera más intensa, de una manera que ninguna cabeza científica, ningún trabajo científico puede expresar. ¿Y en qué consiste esta expresión tan puntual? En tomar y poner casos individuales, expresar la vida de las personas. Y entonces todos los críticos, la mayoría de críticos, desde el punto de vista literario de Todas las Sangres, coinciden en expresar que esta es una novela donde él trabaja perfectamente bien los personajes, y que son personajes tipos, que son estos personajes tipos los que van a expresar este conjunto de la sociedad peruana, este conjunto de Todas las Sangres. Porque entonces está la señora de la costa, está la campesina, está Rendón Vilca, están el hermano progresista y el hermano, digamos, que respeta la tradición. Entonces, todos estos personajes son Todas las Sangres del Perú. Y esto es un trabajo de la literatura. Además, él, siguiendo a Dilthey, estaba convencido que el arte y que la literatura tiene mucho más efecto en la posibilidad de mostrar esto que era parte de su proyecto, mostrar la riqueza del mundo andino y eliminar los prejuicios en su contra. Bueno, pero si él era tan consciente del distingo, y lo era porque acaba de decir, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando los críticos, digamos, manifestaron su crítica poco favorable respecto al libro de Arguedas, le dolió tanto, ¿no? ¿Por qué acusó Recibo de una manera tan espectacular? Porque ahí, en Todas las Sangres, él estaba planteando como ideal, digamos, como derrotero para la cultura andina, una pervivencia, una permanencia y un protagonismo. Si uno analiza el final de Todas las Sangres, hay como un protagonismo de lo que es la comunidad andina, ¿no? Que va a irradiar una serie de valores tradicionales al resto del país. Entonces hay un núcleo ahí que es modélico. Y esto no es comprendido por la mayoría, que le dicen la comunidad andina ya no tiene sentido, ahora viene la historia por el lado del obrero, en fin. Pero lo que quiero decir, y voy a justificar también a los críticos del Instituto de Estudios Peruanos en esta mesa redonda, porque el mismo Arguedas y los críticos, Blanca Varela, Mario Vargas Llosa, Escobar, todos habían coincidido que por primera vez José María Arguedas estaba expresando la realidad andina tal como es. Por primera vez escuchamos a un autor que conoce el Ande, que viene del Ande y que expresa esa realidad, sin artificios. Entonces, él, digamos, era visto como la persona que nos iba a contar con autenticidad este mundo andino. Y entonces, algunos científicos sociales, especialmente Henri Fabre, notaba, por los estudios que acababa de hacer en Huancavelica, que las fases históricas no estaban muy bien delineadas en la novela. Entonces, por eso es que en ese momento prima en esta discusión la coincidencia o no coincidencia de la ficción con la realidad. Entonces, digamos que los estoy justificando porque Arguedas mismo, 4 años, en 1958, él había criticado en esos términos una novela recién aparecida de Luis Felipe Engel, La Tierra Prometida.
Claro. Y escribió un artículo que le costó una polémica porque le respondieron todos los críticos especializados en la crítica literaria, diciéndole que no se meta a hablar como antropólogo de una novela. ¿Por qué? Porque Arguedas lo que decía era que en esta novela de Engel se presentaba el mundo de las barriadas, el mundo de los migrantes andinos de una manera abyecta, como que fuera una cultura que no tiene futuro. Que ahí es la perdición, el robo, la prostitución, es decir, todos los vicios están encarnados en estos pueblos jóvenes, o barriadas que se llamaban en esa época. Yo un día publiqué, hará un par de años, en mi columna del Comercio, que se publica los lunes, un artículo sobre la Tierra Prometida. Y lo publiqué porque había releído la Tierra Prometida después de muchos años, muchísimos años. Releí la Tierra Prometida. En su momento recuerdo que me gustó, pero bueno, pasaron las décadas pues, y ya la relectura me pareció mucho más difícil. Ya literariamente es una novela que tiene una serie de efectos, de repeticiones, de énfasis desmesurados, ¿no? Incluso de un truculentismo que me pareció muy poco literario, de poca calidad, y sobre eso versa, y además cosas que además de hecho también eran falsas, ¿no? En la visión de lo que se llamaba efectivamente las barriadas, ¿no? Y luego una serie de cosas que no podían ser, ¿no? Como por ejemplo él decía, el resplandor de la Gran Lima se veía desde el Valle del Chillón. Bueno, cualquiera que ha ido al Valle del Chillón no ve pues el resplandor de la Gran Lima, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era una obra absolutamente menor, ¿no? Creo que siempre vamos a recordar a Sofocleto como un gran humorista, ¿no? Y que ha tenido aciertos indudables, ¿no? Pero ya no, pues como novelista, ¿no? Son dos quehaceres que no siempre coinciden, ¿no? Sí. Claro, pero es que ahí la crítica de Arguedas iba justamente a lo último que has dicho, a que no había un asidero real. Sí. No había un asidero real para esta historia que estaba ofreciendo, esta visión que estaba ofreciendo del mundo de los migrantes andinos. Entonces él se indigna y dice, no es posible que un escritor publique algo sin tener un mínimo conocimiento de la realidad que pretende evocar en su ficción. ¿Para qué dijo eso? Se le tiraron encima a todos los críticos, le dijeron, usted está opinando como antropólogo que es, y no como un literato. Y él dijo, pero en primer lugar, yo estoy expresando mi punto de vista como un lector común y corriente. Olvídense de las etiquetas o de mi profesión. Yo simplemente he sentido este malestar de encontrar de esta manera descrito el mundo de los migrantes andinos, lo cual me parece una tremenda injusticia. Entonces, a raíz de esto y de que todos sabían que Arguedas era el gran conocedor del mundo andino, que lo había expresado en su obra antropológica como en su obra literaria, es que en esa oportunidad piden y exigen a todas las sangres una coincidencia con la realidad social de ese momento. Porque yo recuerdo que aparte de La Tierra Prometida, en esa década se publicaron otras obras, ¿no? Como por ejemplo la calle de las mesas tendidas, ¿no? de Amado, luego no una sino muchas muertes de Enrique Congrains, ¿no? Y hubo no solamente una, o sea, hubo una especie de mini boom, digamos, de la novela barriada, ¿no? No todas pues eran aceptables, ¿no? Pero era lo que cada vez crecía más y cada vez se desbordaba y emergían nuevamente otras barriadas, ¿no? Entonces era, pues, digámoslo así, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? La noticia del día, ¿no? O, digamos, el suceso. Y claro, Arguedas también tuvo que decir lo que dijo, ¿no? Un ratito, una pequeña intervención. Enrique Congrains, que en ese momento estaba en Venezuela y se entera de esta polémica, le escribe unas cartas lindas a Arguedas dándole todo su respaldo, porque además Arguedas le había comentado por carta también, eso está publicado, cuando publiqué el archivo de Celia Bustamante, le había expresado su admiración por lo bien que había manejado el mundo de las barriadas en esa novela, no una, sino muchas muertes.
Bueno, me están indicando que el tiempo se ha vencido y brevemente estamos a la espera de la obra más importante seguramente, que será, ¿no? Porque todavía no es, de Carmen María, acerca de la vida y obras de Arguedas, ¿no? ¿Cómo va la obra esa? Bueno, he trabajado muy arduamente para escribir la parte de los antecedentes familiares, porque tuve que ubicar a esta familia Arguedas desde Moquegua, por supuesto que todo con la ayuda de un genealogista, Jaime Velando, a quien agradezco, y luego cómo esta familia se ubica en diferentes partes del territorio nacional y del extranjero, y luego ubicar también e investigar a la familia Altamirano de Andahuaylas. Todo esto ha sido un trabajo de archivos muy arduo. Felizmente ya tengo toda esa parte redactada y ahora estoy ya escribiendo la parte de los datos que sí tengo a la mano en mis archivos, como son ya los datos propiamente a partir de 1911 del nacimiento de Arguedas. Bien, muchísimas gracias pues por la voz y presencia de tan distinguida invitada, y con ustedes será hasta el segmento final. He recibido, entre otras publicaciones, en la revista Impresión, que es esta, de la Universidad Católica. Muy buena revista, salvo algunos errores de diagramación y algunas líneas viudas que se han pasado por ahí, pero dejando por esta vez de lado esas incorrecciones, ¿no? Los contenidos en general son buenos y muy buenos. Hay una entrevista a Fernando Vivas Sabroso, y en la entrevista este ilustre crítico dice: yo jamás sostendré que en televisión todo tiempo pasado fue mejor. Y luego agrega, dice: yo no podría conversar seriamente con alguien que sostenga que hay un empobrecimiento de la televisión. Ni siquiera con Marco Aurelio de Negri, el gurú de muchos de los jóvenes que protestan, eso que he intentado discutir con él en una entrevista que me hace y circula en las redes. Bueno, respeto, por supuesto, la opinión de Fernando Vivas, pero me limito a decir esta vez que quienes añoramos otro tipo de televisión, fijamos la consideración en una etapa anterior a la llamada posmodernidad, que es un fenómeno de mediados de la década de 1980, y anterior, por supuesto, ¿no?, a la sociedad informática y a la era digital. La sociedad informática, la era digital y la posmodernidad han aligerado todo. Le han quitado peso, sustancia y solidez a todo. Y por supuesto han desaparecido, ¿no? Se han esfumado los pocos programas culturales que había en las décadas anteriores, ¿no? Yo vengo haciendo programas culturales desde los primeros años de la década de 1970. Yo me inicié en la televisión en el Canal 11. Y en esa época, y les voy a contar brevemente lo que se podía hacer en esa época. Por supuesto sé, y lo supe también en su momento, que el Canal 11 es un canal menor, que tiene una cobertura escasa y que tiene pues una infraestructura que ya ahora sería inconcebible en una televisión que se precie de tal, ¿no? Pero por lo menos tenía una cierta cobertura y se podía hacer algo. Y al menos entonces practicaban la política de las puertas abiertas. Yo un día me presenté en el Canal 11, no conocía a nadie y pedí hablar con el jefe de producción. Entonces me presentaron al señor Herrera Belit, ¿no? Que era una persona muy abierta, muy dispuesta a acoger cualquier iniciativa plausible y sobre todo de carácter cultural. Entonces me dijo: vea, si usted quiere ofrecer algún programa cultural, bueno, tráenos el proyecto, ¿no?, las líneas directrices
de lo que usted piensa hacer aquí y lo someteremos pues a discusión, a análisis y le daremos después nuestra respuesta. Entonces, día después pues presenté, ¿no?, mi proyecto con una serie de datos y una serie de especificaciones y volví una semana después y me dijo pues efectivamente está muy bien, lo felicito y ha sido aprobado esto y vamos a ponernos inmediatamente a trabajar. Acá tenemos pues precariedad, ¿no?, de infraestructura. Si usted quiere que haya una música característica en el programa que va a tener, bueno, va a tener que traer su disco porque acá no tenemos, ¿no? Si usted quiere que esto salga grabado, bueno, va a tener que ir a donde los bautistas, a la iglesia bautista que presta o alquila, no sé, su máquina de grabación para que usted lo pueda hacer, ¿no? Y si usted quiere hacerlo realmente y le dan la máquina, va a tener que comprar la cinta en Matullita porque aquí tampoco hay cinta. Bueno, compré el disco, fui a Matullita, compré la cinta, hice las gestiones con la iglesia bautista, nos prestó la máquina, etcétera, ¿no? Y entonces pude hacer el primer programa, que recuerdo perfectamente, que comenzó en octubre de 1973, ¿no? Y recuerdo también perfectamente que tuve pues a invitados de primera. En esa época recuerdo que estaba, dedicamos el programa inicial, si no me equivoco, a un programa dedicado a la mujer. Y entonces estaba Violeta Sala Foz, estaba Chabuca Granda, en fin, había otras distinguidas, si no me equivoco también estaba Cristina Portocarrero. Y se hizo. Y claro, dentro de lo que podía ser un rating para el Canal 11 hace pues 40 y tantos años, tuvo su sintonía porque después recibimos muchos comentarios y mucho aliento para que siguiéramos, ¿no?, en la misma línea. Y bueno, yo lo seguí haciendo. Después propuse que cada día de la semana, de lunes a viernes, ¿no?, esta semana laborable, hubiese en el canal un programa de carácter cultural en una hora estelar, como son, ¿no?, las 8 de la noche, ¿no? Entonces, me dijeron también, me parece muy bien la idea, que les parece un programa dedicado a la mujer, ¿no? Y le encargamos ese programa a Luciana Viseo. Luego un programa, digamos, de discusión con los jóvenes, que se lo encargamos al psicólogo Roberto Luis Luque. Luego un programa de espectáculos que estaba a cargo de Jaco Chemen y así, ¿no? Y llenamos toda la semana. Entonces se pudo hacer algo completamente distinto y que nunca se había hecho en el Canal 11. Pero había la posibilidad de hacerlo. Yo no voy a defender pues la gran calidad de esos programas porque con la precariedad de medios que había, con la escasísima infraestructura que había, no se podía tener pues un alto nivel técnico ni mucho menos, ¿no? Pero lo que defiendo es el hecho incontrovertible de que se pudo hacer y que le dieron esta posibilidad a un ilustre desconocido entonces. Ahora no, ahora soy una persona conocida, pero hace 40 y tantos años era pues un ilustre desconocido en los medios, ¿no? Y se pudo hacer. Yo antes había ido a hablar con Nicanor González en el Canal 4 y le propuse hacer un programa cultural. Y me encontré con la tremenda dificultad de que no entendía bien qué era un programa cultural, porque en el canal decía yo, no, normalmente no hacemos ese tipo de programa, de modo que, a ver, explícame. Así era. Nunca lo voy a olvidar. Pero se hizo. Ahora, no duró mucho tiempo, por supuesto, pero se hizo. Y cada día, a las 8 de la noche, la gente ponía el Canal 11 y entonces tenía un ofrecimiento cultural distinto. La hora de música, por ejemplo, se la encargamos al que era por entonces director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Leopoldo da Rosa. Ese azúcar. Recuerdo que me dijo, a mí me gustaría tener, ¿no?, como característica del programa, alguna composición del músico que más admiro, que es Richard Strauss, ¿no? Y yo dije, bueno, yo no tengo ningún disco de Richard Strauss, pero puedo conseguirle. Y la firma London en su fase 4 había publicado pues un extraordinario disco
de este gran compositor. Y entonces yo le conseguí el disco, que en esa época, recuerdo, costaba una barbaridad, cada disco costaba 330 soles en esa época. Y le obsequié, pues, y entonces ahí era la característica del programa de Leopoldo La Rosa. Y repito, no fue una experiencia interesante. Bueno, eso era la época, repito, anterior a la sociedad informática y cibernética, y anterior a la era digital, y anterior, por cierto, a la llamada posmodernidad, donde todo se aligera, todo ya es peso pluma. Entonces, las responsabilidades importantes en el ámbito de la cultura se dejan de lado y se da paso a lo superfluo, a lo alígero, a lo que no tiene entidad ni substancia. De ahí, con una gran facilidad, se difundió, ¿no?, para todos los otros ya canales, ¿no?, lo que vino a ser la televisión ya posterior, y de la que hay tantas quejas, ¿no?, y con razón, por supuesto. Pero es que ya había dejado de interesar la cultura. Y todavía recordado, y lo he contado más de una vez, que en el antiguo Canal 13, y después en el 5, pero en el antiguo Canal 13, ¿no?, había un programa el día domingo que se llamaba La Universidad del Aire. Y entonces usted tenía oportunidad de ver al doctor Francisco Miro Quesada Cantuarias ofreciendo una clase, ¿no?, de divulgación de lógica matemática, al doctor Augusto Salazar Bondia ofreciendo una disertación sobre la filosofía, y en fin, así, a historiadores, a literatos, a gente muy distinguida, a toda la élite rectora del pensamiento, en un canal de televisión. Y lo esperamos realmente afanosos y ansiosos, ¿no?, de esta dación dominical de cultura a través de un medio que llegaba ya a muchísima gente. Después cesó eso. Y luego de este cese no ha resurgido. Por eso, programas como este, y tal vez uno que otro por ahí, creo que no hay, pero de repente hay, ojalá haya, todavía son un bastión, todavía son una reserva, ¿no? Todavía son un pequeño sitio donde se puede hacer y se sigue haciendo cultura. Yo por eso siempre digo y reconozco que en este canal, el canal del Estado, siempre se me ha acogido, se me acoge, nunca se ha puesto en una cortapisa, ni siquiera cuando estuve aquí durante el gobierno militar, porque estuve aquí en la llamada segunda fase, no, también en parte de la primera fase, pero en la llamada segunda fase estuve ahí, nunca se me prohibió nada. Habrán prohibido otras cosas los militares, pero aquí, en un programa cultural, no. Pero se podía hacer cultura, repito, en la década del 70. Y posteriormente, cada vez se pudo hacer menos cultura. Y ya a partir de los 85 para adelante, la cultura fue desapareciendo en hora mala. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el siguiente programa en que tendremos como invitado al periodista y escritor y poeta Renato Cisneros.